Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la narración. ¿Qué es la narración? Definición. Es una forma de composición que consiste en contar los hechos o sucesos que los seres realizan. Una de las características es el uso del verbo en la narración. Ejemplo. El Principito, que es una obra que creo que todos ustedes conocen y han leído, que tiene historias cortas muy interesantes de un niño que es de otro mundo y viaja por muchos planetas y conoce diferentes tipos de personas. También vamos a encontrar el libro de las mil y una noches, que es una obra muy interesante. Nos habla de la historia de Sherezade, que se casa a la fuerza con el visir y que él, con el sultán, mejor dicho. Y el sultán tiene la costumbre de casarse cada noche diferente con una mujer diferente, pero la asesina al siguiente día. Entonces Sherezade, para salvar su vida, se las ingenia y le cuenta una historia durante 1000 noches. Significa que 1000 diferentes tipos de historias. Es muy interesante también ese libro. Continuando, elementos de la narración. Encontraremos, por ejemplo, en el cuento Pinocho, los personajes. Dentro de los personajes encontraremos personaje principal y personaje secundario. En el personaje principal vamos a encontrar a Pinocho y en los personajes secundarios Pepe Grillo, el Hada Azul y Gepetto. En el ambiente vamos a encontrar el lugar, que es Italia, y el tiempo, que no está precisado en el cuento. Los momentos en la narración. Acción. Es el desarrollo de los hechos divididos en introducción, nudo y desenlace. ¿Qué es la introducción? El narrador presenta a los personajes en un lugar y tiempo determinados. ¿Qué es el nudo? Es el momento de mayor tensión porque los personajes entran en conflicto. Y por último, ¿qué es el desenlace? En el desenlace la historia finaliza. Significa que el relato culmina con la resolución del conflicto. Por ejemplo, en la introducción de Pinocho nos narra la historia de Gepetto, cómo lo crea a Pinocho. En el nudo ya es que Pinocho se mete en 1000 problemas e intenta salir de esos problemas. Y en el desenlace se cumple el sueño de Pinocho, que quería ser un niño de verdad. Y ahí acaba el relato. Bien, continuamos con la técnica del narrador. El narrador puede contar los hechos desde dos puntos de vista. De aquí existe la narración en primera y en tercera persona. En primera persona, un ejemplo sería: salí despavorido de mi casa y no regresé hasta la noche. Acá encontraremos que el narrador es un narrador personaje, porque narra en primera persona, al decir salí despavorido de mi casa y no regresé hasta la noche. Significa que él es parte de la historia. Se podría decir que es un personaje principal también. Tercera persona, un ejemplo sería salió despavorido de su casa y no regresó hasta la noche. Acá sería un narrador observador, cuando narra en tercera persona. Está contando, de repente el protagonista es su amigo, entonces el narrador está que cuenta, ¿no? Que salió despavorido de su casa y no regresó hasta la noche. Bien, espero que les haya gustado esta clase y les recomiendo como consejo que lean todas las obras que les mencioné anteriormente para que se empapen del tema. Gracias.